he descubierto algo alucinante. El tarot de Marsella está codificado. Tiene un código hebreo, en gematría hebrea, oculto. Y se oculta en las sombras de sus rayitas, de sus dibujos. Además, tiene un montón de imágenes ocultas. Cientos de imágenes ocultas. Y digo cientos porque no son una sola baraja. Son 5 barajas que tienen código. 5 barajas que tienen imágenes. Es un código cabalístico, ¿vale? Y que ya sabéis que la Kabbalah lo que estudia es la Torá. La Torá es la Biblia. La Torá se le llama al Pentateuco, pero en hebreo. Bueno, pues cuando descubrí la Torá, porque yo no había leído nunca la Biblia, tengo que reconocerlo que hasta hace 5 años yo no tenía ni idea de nada de la Biblia. Conocía a Abraham y a unos cuantos más por lo que había escuchado por ahí, ¿no? Pero nada más. Entonces, cuando conocí la Torá y cuando me introduje en la Kabbalah, es cuando se produjo esa explosión, esa reacción catalítica, alquímica, si queréis, del descubrimiento del código sombra. Porque hasta entonces no podía interpretar las imágenes del tarot sin conocer la Torá y sin conocer la Kabbalah. Evidente, ¿no? Si la Torá y la Kabbalah son el tarot de estas 5 barajas, no nos confundamos, solo de estas 5 barajas, porque solo son 5 barajas. Pues eso, que si el tarot, si tú no conoces el tarot y no conoces la Kabbalah, es imposible que descubras lo que realmente contiene el tarot. Y este vídeo quiere ser, o este capítulo quiere ser, una presentación del descubrimiento. No una presentación de cada una de las cartas, sino una presentación del descubrimiento. Lo que vamos a ver a partir de ahora, primero serán imágenes fascinantes en mi opinión, imágenes ocultas dentro de las cartas del tarot, de algunas barajas que he escogido al azar. Hombre, no las he escogido tan al azar, las he escogido bien escogidas, pero que no tienen ningún tipo de secuencialidad, simplemente he escogido las que más me han gustado para la presentación, de diferentes barajas, de Madenier, de Viville, de París, las que me ha parecido. Y las expongo para que veáis cómo las imágenes ocultas aparecen sin saber cómo ni por qué, y cómo el código se ajusta a esas imágenes. Todo lo que os estoy contando es una verdadera bomba. Esto tiene que remover los cimientos del paradigma del tarot a nivel mundial. Puede parecer un poco presuntuoso, pero suelo hablar siempre con el corazón, y es lo que pienso, ¿vale? Y en este capítulo os voy a presentar el descubrimiento, ¿vale? Este capítulo es para presentar solo eso, el hecho de que hay un código, el código sombra, que yo le he llamado, y que hay imágenes ocultas que están en sintonía o en sincronización con ese código, que es lo más bonito, lo más interesante de todo. El código es un código gemátrico, es un código de la Kabbalah, un código de la numerología hebrea, lo que se llama la gematría. A partir de números se consiguen letras y a partir de letras se juntan, se forman palabras y todas las palabras forman una temática, un tema. Y de esta manera descubrimos que unas cartas pues hablan de personajes famosos de Francia o de Asia o hablan de la Biblia o hablan de situaciones de la Biblia interesantes. Cada carta explica una cosa diferente y cada autor tiene un estilo diferente para presentar todas esas imágenes y todos esos códigos. Pero bueno, yo creo que es momento de presentarse porque nadie me conoce, Soy una persona que no es pública,
Entonces, como este es el primer vídeo que hago en YouTube, pues tengo que decir quién soy. Mi nombre es Andrés Portillo. Soy ingeniero de profesión. Me licencié en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿vale? Hace ya muchos años. No voy a decir cuántos. Y, y también soy informático de vocación. O sea, de vocación quiere decir que cuando necesito hacer un programa de apoyo para algo que tengo que trabajar, pues soy capaz de hacerlo. Puedo meterme a aprender un sistema de programación, un lenguaje de programación, el que sea, y crear un programa en mi beneficio, ¿no? Eso soy capaz de hacerlo. Eso es lo que he hecho, de hecho, para conseguir sacar palabras a través de los códigos, como en esta situación, ¿no? Que en la situación del código sombra. También soy astrólogo aficionado, ¿no? De estos que hacen cartas astrales, investigan las posiciones de los planetas con los programas que hay informáticos tan chulos que hay por ahí, hay un montón. Y bueno, tengo mis conocimientos de astrología. No soy un astrólogo profesional, ni muchísimo menos, pero bueno, hace ya pues un montón de años, no voy a decir cuántos, que me dedico a hacer cartas y de forma amateur, pues las investigo, ¿no? Y miro a ver qué dicen los cielos sobre las personas, ¿no? Es algo muy, muy interesante. También soy investigador. Creo que esto es lo más importante de todo lo que soy. Soy investigador porque cualquier cosa me motiva para investigar. En este caso, estoy con el tarot, pero podría estar con cualquier otra cosa, ¿vale? Solo que esto del tarot, pues, ha llegado muchísimo más lejos de lo que yo me podía imaginar, ¿vale? Desde que era pequeño me imaginaba dentro de una casita de madera, investigando, me veía yo a mí mismo haciendo mis tareas de investigación sin que nadie me molestara dentro de una casita de madera en medio del campo o de la montaña, totalmente aislado. Y curiosamente, si os fijáis en el background, en la parte de atrás de todo lo que tengo yo, aquí en imagen, pues es de madera. ¿Por qué? Porque estoy en una casita de madera realmente. Parece magia, pero es así. Estoy en una casita de madera en medio del campo, haciendo mis investigaciones, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya que nos conocemos, pues podemos seguir un poquito con el tema del vídeo, que el tema del vídeo es la presentación de las imágenes y del código a través de la Kabbalah y de la Torá. La Torá no es el principal foco de las 5 barajas, pero sí de 3 de ellas, ¿no? Las 2 primeras la mencionan muy de soslayo, pero las otras 3 básicamente se centran en la Torá. Así que vamos a empezar primero con una imagen muy interesante, que es un gran beso, un beso que apareció un día mientras miraba la carta del emperador, ¿vale? Vamos a ver la carta del emperador y vamos a investigar sobre ese beso, ¿vale? Os lo voy a mostrar ahora. ¿Ves que tenemos al derecho una carta? La carta del emperador la tenemos al derecho y luego la tenemos tumbada y ampliada. Bueno, pues en esta posición, porque si no la pones en la posición adecuada, tú no vas a ver nada. Ni imágenes ni nada. Como no lo pongas en su posición, no lo vas a ver. Que eso es un poco el truco de la ocultación de todas las imágenes, ¿no? Que la gente siempre las mira al derecho. Entonces no las ve cuando están torcidas. Si no las pone torcidas, no las ve. Entonces tenemos aquí una zona oscura, que os acabo de poner ahí en pantalla, en el centro de la carta, que contiene, pues eso, el beso. Ya os digo que los protagonistas de ese beso son el rey Salomón y la reina de Saba. Y eso no es que se me haya ocurrido a mí mirando la simbología de la carta. Eso lo dice el código
Y lo dicen las imágenes ocultas, que veremos después. Porque después, esto no lo vamos a ver aquí solo vamos a ver el beso, porque esto es un vídeo de exposición, pero en su capítulo particular, la carta del emperador, y en la carta de la emperatriz, donde está la reina de Saba, pues veremos por qué esos dos personajes han tenido esa adjudicación, ¿vale? Bueno, estamos ahí mirando la carta. No sé si habréis alcanzado a ver ya la figura, porque por la experiencia que tengo, mis familiares no la ven fácilmente. O sea, yo se la pongo, le digo, mira aquí a ver qué ves, y no es tan fácil de ver. Así que la vamos a pasar hacia adelante. Vamos a dar un pasito y vamos a revelarla. Aquí la tenemos. El beso y la pasión de estos dos grandes reyes, ¿no? de la Biblia. Aquí he hecho una especie de recorte con un programa de retoque para separar las dos imágenes y que se puedan ver a los dos protagonistas, que son el de la izquierda, el rey Salomón, y la de la derecha, pues una reina negra, con una corona, la reina de Saba. Hay dos formas de ver la misma figura, eso pasa a veces, ¿no? Algunos detalles se pueden ver de una manera o se pueden ver de otra, pero siempre manteniendo la misma base, como pasa en este momento aquí. Podemos verla con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. A mí me gusta más la de los ojos cerrados, pues es como, no sé, más romántico, ¿no? Un beso con los ojos abiertos realmente tiene que tener poco de cálido y de, no sé, un poco extraño. Ahora que ya conocemos qué oculta esta posición de carta, entiendo yo que todos seréis capaces de apreciar la imagen oculta ahora que os la muestro otra vez aquí delante. Ahora, mirando la carta, todos tenéis que ser capaces de ver el beso. Como os he dicho antes, hay hasta 4 besos en esta carta. Hay más cosas, hay incluso un águila gigante, pero eso ya digo que lo veremos en la siguiente, o sea, en el capítulo propio de la carta del emperador. Seguimos hacia adelante. Ahora vamos a cambiar de carta, ponemos otra carta. Esta carta es muy interesante porque, bueno, son todas interesantes, en el tarot no hay carta que no sea interesante. Es la carta del mundo, de la baraja de Dodal. Luego más tarde diré cuáles son esas 5 barajas tan famosas que contienen código y contienen imagen. Vamos a empezar con la carta del mundo, que es la última, la número 21, de Dodal. ¿Y qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver algo parecido a lo que mucha gente dice, y la tradición de hecho lo comenta así, que es la visión de Ezequiel. Realmente la carta no representa la visión de Ezequiel, sí que representa la Merkabá, pero es la Merkabá de Elías, porque este personaje del centro es Elías. Y he puesto esta carta de ejemplo porque paso a paso vamos a ir viendo la transformación de ese pequeño buey o toro que hay en la parte izquierda inferior, en ese cuadrito negro, en ese recuadro negro. Ahí está la imagen oculta, solo que ahora es imposible de ver porque no está al derecho, está invertida. Para poder verla tienes que invertir la carta. Ya os digo que en cada una de las 5 figuras de esta carta hay una imagen oculta. Pero solo vamos a ver una. Repito, esta carta tendrá su propio capítulo, ¿vale? Así que vamos a avanzar un poquito y vamos a ver, ya tenemos de hecho en la imagen de la derecha la ampliación del buey. Si nos fijamos en la cara de ese buey, es una cara un poco extraña, Eso es una pista. Cuando te encuentras una cara extraña o algo que está como dibujado por un niño de 5 años, porque esto es lo que parece aquí. Eso parece que si quieres dibujar un buey, no sé, cualquiera sería capaz
retocar un poquito el hocico y ponerlo un poquito en condiciones para que parezca un buey. Sabemos que es un buey porque no por este dibujo, sino porque todas las otras barajas ponen un toro y en la visión de Ezequiel pues hay un toro. Así que sabemos que este es un toro o un buey, lo que sea. Un bovino, vamos. Y vamos paso a paso, seguimos adelante y vamos a ver. Aquí tenemos otra vez el mismo trozo de carta, es el buey, con esa cara tan rara. Lo que decía antes es que es una pista el hecho de que sea tan rara porque seguramente el autor ha tenido problemas o dificultad para concatenar esta imagen con otra oculta justamente encima. Claro, si yo quiero hacer dos imágenes en un mismo dibujo, que una aparezca al derecho y que la otra aparezca al revés, al poner la carta al revés, eso no es sencillo. Esto es la magia de esta gente, de estos autores del tarot, que consiguen este efecto, esa doble visión, ¿no? Doble imagen. Vamos a seguir hacia adelante para intentar descubrir qué es, poco a poco. Aquí la tenemos ampliada otra vez. Todavía no vais a ver nada, hay que dar la vuelta. Ya le hemos dado la vuelta. Yo intuyo ya que hay personas que ya son capaces de ver aquí una imagen oculta. ¿La podéis ver? Os dejo ahí un poquito de tiempo. Como podéis pausar el vídeo, tampoco me voy a explayar aquí esperando. ¿Podéis ver a este personaje o no? Vale. Un poquito. Avanzamos, vamos hacia adelante. Ahora he delineado las curvas que dibujan al personaje. Incluso le he puesto 2 puntitos en los ojos. Podéis ver a ese especie de geniecillo con los pelos en plan punky. ¿Podéis verlo? ¿No? ¿O sí? Pasamos a la siguiente página. Aquí está la revelación completa del personaje. Yo he puesto de título genio, duende o elemental. Bueno, eso es lo que podría parecer a cualquier persona que de repente descubre que hay aquí una especie de duendecillo con un collar, un grillete en el cuello y que está ahogando al personaje. Realmente, esto se desvelará en su carta, en su capítulo. Esto representa a un Baal. Un Baal quiere decir un dios adorado por un pagano. En la Torá los Bealim, me parece que se dice, Bealim, son los dioses paganos. El más famoso dios pagano que recuerdo dentro de la propia Torá es el típico Moloch, ¿no? El del toro, ¿no? El que se encuentra Moisés cuando baja con las tablas del Sinaí y se encuentra que han fundido el oro de todo Israel para crear un toro de oro. Un ídolo, vamos. Que Moisés coge un cabreo tal que las tablas que traía las rompe, las tira al suelo y las rompe. Y luego tiene que volver a hacer otras. Bueno, pues ese es el Baal que se me ocurre más famoso, ¿no? Es un Baal al que se supone que adora el rey Ahab y su pueblo en la época en que Israel está dividido. ¿Vale? Vemos aquí cómo se produce el cambio, O sea, de una imagen que es un buey, mal dibujada, las cosas como son, aparece esta genial figura, porque esta figura es brillante, es genial. O sea, yo la veo increíble, o sea, preciosa, ¿no? Aunque sea un bicho malo, sea un dios maléfico quizá, me parece preciosa la imagen. Pasamos a otra carta y vamos a ver lo importante que es el punto de vista, lo que he dicho antes de girar la carta, para ver las imágenes. Estamos dándole
tiempo a todo el tema de las imágenes. Luego habrá una segunda parte que hablará del código. Seguimos con las imágenes. Aquí tenemos la carta del Papa, del Tarot de París. El tarot le llamo de París porque el autor es anónimo y nadie sabe cómo se llama, por tanto le vamos a llamar a partir de ahora el Tarot de París, porque salió en París y así lo vamos a llamar. Y tenemos aquí las 4 posiciones posibles de una carta a la hora de intentar ver imágenes. La podemos poner al derecho, la podemos poner invertida, la podemos poner del lado derecho, del lado izquierdo. Os diré que aquí vamos a ver una imagen en cada una de las posiciones. En esta carta hay más de 4, son 4 posiciones. Vamos a ver 4 imágenes, una por cada posición, pero hay más de 4. No voy a decir cuántas, pero ya os digo que hay más. Es uno de esos casos en los que hay muchas imágenes. No quiere decir que que yo haya descubierto pocas imágenes no haya más, porque yo no he descubierto todas las imágenes. De hecho, la semana pasada, y hace 6 años que miro ya imágenes, la semana pasada descubrí una imagen espectacular. Una de las imágenes más interesantes y más importantes de todas las que he descubierto. Después de mirar la carta durante 6 años, pude descubrirla. O sea que imaginaros cómo está el tema. Se me ocurre que es incluso posible que vosotros veáis imágenes que yo no he visto. Eso es lo más lógico, lo más probable. Porque si 2 ojos, o mejor dicho, si 4 ojos ven mejor que 2, imaginaos lo que pueden ver miles de ojos. Bueno, vamos a empezar con la primera imagen de la primera posición. Tiramos hacia adelante. Y vemos a la derecha del todo, aquí, que tenemos un cuadro amarillo dentro de la carta que circunscribe dónde está la imagen. Nos dice dónde tenemos que mirar, ¿vale? La imagen que tenéis aquí pues es como un animal que tiene un disfraz. De hecho es un disfraz. Y esa es la clave de lo que significa toda la carta, el disfraz. No os diré muchos detalles de la carta, os diré que esta carta representa a 3 Enriques en Francia, en la época de las guerras de religión. Eso es mucha pista ya la que os he dado, ¿vale? Y este es uno de ellos. Os digo que esto es un disfraz. Si traducís al francés y vais investigando un poco, igual averiguáis qué es. No lo hago por putear al público, simplemente no quiero avanzar más de la cuenta dentro de cada carta. Como ya he dicho, esto es un vídeo de introducción, de exposición. El interés es que veáis que hay imágenes, que veáis que hay código. No es la explicación de cada una de las cartas. Cada una de las cartas tendrá su capítulo. Seguimos adelante. Ahora hemos torcido la carta. Otra vez, hemos hecho 4 posiciones, 4 imágenes. Vemos aquí arriba, tenemos aquí al perrito, que es un perro de caza. Las imágenes, cuando tú sabes realmente qué es lo que dice la carta, las imágenes luego hablan por sí solas. Cuando no lo sabes, tu tarea es averiguar cuál es la relación. Seguimos adelante. Aquí no me puedo contener, no he podido aguantar y he puesto el nombre directamente de el siguiente Enrique, ¿vale? Este es Enrique III de Francia. Es hijo de Catalina de Médicis, ¿vale? En la época de las guerras de religión, ¿vale? Con esto es una pista ya súper importante para saber de qué va toda la carta. Pero bueno, analizamos la imagen. Tenemos aquí al revés la carta, Ya hemos pasado del derecho, hemos tumbado una vez y ahora estamos al revés. Y la imagen que sale pues es esta de aquí, el cuadro. En el recuadro amarillo pues tenemos circunscrito o circunscrita la imagen
de un señor con un yelmo, ¿vale? El yelmo no lo he rayado mucho, aunque se presta a ello porque tiene muchas rayas al interior, porque creo que es más sencillo y se ve mejor así, ¿eh? Simplemente es un yelmo, es un rey como si fuera un rey guerrero, ¿eh? Muy significativo los 3 palotes que tiene aquí abajo, que serían como especie de la botonera del traje, ¿eh? Un traje militar. Y bueno, está atravesado, es que está atravesado por una vara, ¿eh? Los 3 reyes que aparecen aquí de forma simbólica están atravesados por algo, porque los 3 fueron, bueno, los 3 reyes no son todos reyes, ¿eh? O sea, hay 2 reyes y otro que no era rey. Era muy importante, pero no era rey. Pues los 3 están atravesados por algún elemento, porque los 3 fueron acuchillados. De ahí el interés del autor de representar un hecho tan importante de la historia, ¿no? En Francia. Aquí tenemos la cuarta imagen, ¿eh? Tumbamos hacia la izquierda la carta y nos aparece pues un halcón, ¿eh? ¿Y qué tendrá que ver un halcón con todo esto? Bueno, el halcón y la cetrería es una pista que nos da el autor para que podamos comprender que realmente se refiere a un tal Enrique o a unos tales Enriques. Por eso la palabra que se escribe la fauconnerie, realmente la segunda E desde el final no se pronuncia. Y la pronunciación en el sistema internacional, que lo tenemos aquí puesto, es fauconnerie. Fauconnerie. Fauconnerie, que viene a decir, por la pronunciación, faux es falso y Henri es Enrique, el Enrique falso. Y ya me estoy pasando con las pistas, ¿vale? Bueno, vemos que el halcón está perfectamente dibujado, o sea, es que me parece imposible que alguien no vea el halcón cuando lo tumbas, ¿no? Cuando tumbas la carta, el halcón aparece de una forma perfectamente perceptible. Y está atravesado, aquí también, ves que también está atravesado, por unas llaves, las llaves de San Pedro, ¿eh? Esto me remite al catolicismo y atando cabos, pues vamos averiguando quién es el personaje, ¿vale? Bueno, esta es la cuarta postura que hemos visto. Vamos a la siguiente imagen, que es la presentación de las 5 barajas en las que yo he encontrado imágenes y código. Quiero decir, hay imágenes y códigos en estas 5. Anteriores a esta, hay una que es la de Geoffroy, en francés también, que probablemente tiene código de imagen, pero solo tiene 12 arcanos y no la he introducido aquí porque ni siquiera la he estudiado. Simplemente me he dado cuenta de que hay cosa, hay materia, hay material, pero no lo he incluido porque no puedo llegar hasta el final en la traducción de lo que los autores quieren representar. Más para adelante de 1709, porque vemos que todo esto es siglo XVII, ¿vale? Luego estas 2 últimas son siglo XVIII, principio del siglo XVIII. Pero posterior a Madenier, de 1709, o sea, barajas más modernas no tienen código y no tienen imagen, ¿vale? Porque está todo entrelazado. Las imágenes y el código explican las mismas cosas, como luego vamos a ver en la primera explicación de código que vamos a ver. Vamos a presentar ahí imágenes con sus códigos que están implementados encima de la imagen para que sirvan de apoyo a la imagen oculta. Luego lo entenderé cuando lo veamos. Así que tenemos 5 barajas. La primera es la de París, están por orden de tiempo, ¿eh? No digo que en medio no haya barajas de algún tipo, que desconozca, puede que las haya en París, bueno, en Francia. Pero si os dais cuenta, las 2 primeras, la de París y de Vieville, no se las relaciona con el tarot de Marsella,
porque cuando clasificaron las cartas como Tarot de Marsella, pues escogió esta vestimenta, estos colores, ese estilo tan especial que tiene el Tarot de Marsella y que se hace patente en la carta de Noblet, en la de Dodal y en la de Madnier, en las otras tres, ¿vale? Pero sin embargo, os puedo decir que son de la misma familia. Sí que hay un break, una rotura entre las dos primeras y las tres últimas, sobre todo de significado. Pero las tres últimas beben de las fuentes de los dos maestros de París y de Viville. ¿Vale? El código sombra. ¿Qué es el código sombra? ¿Y por qué se llama código sombra? Código sombra se lo he puesto yo el nombre. Lo he descubierto yo. Le he puesto el nombre. Porque el código, aparte de toda la numerología que tú puedas ver en una carta, si hay 5 bolas, si hay 5 rayos, si hay 3 ladrillos, si hay 4 plantas, toda esa numerología está codificada y entra dentro de lo que yo llamo código sombra. Pero el nombre de código sombra viene porque el gran grueso del código está insertado en las sombras o en esas rayitas que quieren hacer la sombra de los tarot de Marsella. O sea que todas esas rayitas haciendo sombra en los sectores, unos sectores con rayitas, todo eso es código. ¿Y qué tipo de código? Un código gemátrico hebreo. Vamos a ver código insertado como sombra dentro de nuestro duendecillo. Bueno, del Baal, que hemos descubierto que era un Baal, como un dios malvado, un dios come niños, un dios pagano. Y cogemos esta imagen, la repasamos un poquito, vemos que hay como estos pelos de punky que hay aquí, son código. ¿Ves que son 6? Bueno, pues eso es un número. Hay 6 rayas, ¿no? Pues eso es un número. Luego vemos que aquí hay más rayas. Aquí en el cuello hay 3 puntitos. Luego, oculto en el color rojo hay código. En el collar hay código, hay rayas. Y vamos a ver cómo se oculta el código. Y cómo se presenta el código. Las dos cosas. Porque aquí tenemos 2 barajas que yo he conseguido en facsímil. Yo tengo estas 2 barajas completas. Y una tiene un coloreado diferente a la otra y utiliza un papel ligeramente diferente también, ¿no? Tenemos aquí abajo, en las 2 barajas, el cuadrito negro que nos recuadra a nuestro amado buey, ya es de la familia, el buey. Y esos recuadros los tenemos a la derecha de las 2 cartas. Estas 2 barajas he tenido la suerte de encontrar 2 en vez de una, porque de todas las demás tengo solo una. Pero esta tengo 2 y, por suerte, hay veces que parte del código que no puedo ver en una, sí puedo verla en la otra. ¿Por qué? Porque, aunque los colores cambian, estas 2 barajas, la matriz o la plancha que fabricó las 2 barajas es la misma. Quiere decir que todas las rayas negras, los nombres, todo lo que tiene color negro, como haciendo el perfil de los dibujos, son idénticos en las 2 barajas. Luego, con más o menos habilidad, no sé si la misma persona pintaron las 2 barajas, una con colores más opacos y otra con colores más claros. Los colores opacos tienen el problema de que si te caen encima de un código, te lo fusilan y ya no lo puedes ver. A veces se puede ver con mucho aumento en un televisor grande. Con mucho aumento puedes llegar a ver el número de líneas que ocultas dentro de los colores opacos. Pero a veces no se puede y tienes que simplemente pasar de ese código y pasar a mirar otro. Vamos a ver en la cabeza del buey, aquí a la derecha, los 2 cuadritos de más a la derecha ya tienen pintadas las rayitas en amarillo y en verde de 2 códigos. Por ejemplo,
Vamos a contar las rayitas. En esta imagen de aquí vemos que hay ahí en la barbilla, debajo del morro del buey, pues hay 6, unos contentos 6. Luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el cuello. Vamos a comparar con su hermana de la otra baraja abajo. Aquí sigue habiendo 6, pero aquí en vez de haber 7 en el cuello, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿por qué hay 6? Mi opinión, y eso es solo una opinión, es que la séptima, que está aquí, si lo podéis ver, hay una rayita que se ha borrado o se ha pintado encima o simplemente se ha querido anular para ocultar el código probablemente, ¿no? Pero eso es una especulación simplemente. La cosa es que en una de las barajas figura el código, pero en la otra no. Bueno, ese código aquí no lo puedo averiguar en la parte de abajo, pero en la de arriba, como están los 7, pues tengo acceso al código. Y habiendo contado eso y dándome cuenta de que en la cara del buey hay un par de rayitas también, este 2 amarillo de aquí, que están como ocultas, no se ven bien, pero están ahí, son parte del código. Esa es una forma importante de ocultar el código también, no hacerlo demasiado visible, pero está ahí. Y esto nos da un código 627. Juntando la numerología, pues tenemos 3 números, ni más ni menos. Hay 3 grupos de rayitas, fijaos qué sencillo esto. 3 grupos de rayitas, pues hay un código de 3 letras. Porque cada letra y cada número pues son pareja, o sea, hay un mismo número, pues va a una misma letra. Y eso mismo pasa con las rayitas de color verde. Vemos que en la parte de arriba hay 7 de color verde que se ven bastante bien y se pueden contar ampliando. Si no ampliáis cuesta mucho de contar, pero hay 7. Y como tenemos también la otra baraja, los colores más opacos, pero que aquí el rojo ha ido un poco más hacia la parte inferior y ha dejado ver mucho más claramente el código de arriba, que es un 1.5, un código 1.5, juntando la información de las dos, pues tenemos un código 157. El primer código, 627, en amarillo, significa ahas, que significa atar con grilletes. Esa es la palabra hebrea que se deduce del código 627. ¿Vale? Ya veremos luego cómo se hace esto de asignar código y letra, ¿vale? Atar con grilletes. El siguiente código es el 157, que se lee en hebreo anak, ¿vale? Y significa collar, pero no un collar normal, de embellecimiento, de presentable, no. Es un collar de estrangulamiento. De hecho, en el diccionario lo dice así, como estrangulando. O sea, un collar como estrangulando. O sea, que el código 627, ahas, nos dice atar con grilletes, y el 157, anak, nos dice collar estrangulando. Bueno, y esto aparece encima de una figura de un duendecillo, de un Baal atado con grilletes, medio ahogándose con un collar. La madre del cordero aquí son las letras hebreas, o sea, es el alefato. Y estas son las letras del alefato, las 22 letras. Las vamos a leer en un momento, simplemente por curiosidad. Es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zain, Het, Tet, Yud, Haf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pe, Tzadi, Kuf, Resh, Shin, Taf, ¿vale? Son las 22 letras del alefato y cada una pues, tiene un valor. Un valor gemátrico, tiene una posición dentro del alefato y toda esa información se utiliza para codificar. Es lo que vamos a ver ahora. Un poquito, solo un poquito, el tema de la codificación, para que sepáis de dónde vienen esos 2 códigos que antes hemos visto en el duendecillo o en el Baal. Pasamos a los valores
de gematría, valores numéricos, no es más que eso, que la Cábala asigna a cada una de las letras del alefato. Las tenemos aquí en 3 grupos, todas las letras están en rojo, porque las he puesto unas encima de otras de forma estratégica para que todas las que tienen el mismo valor gemátrico reducido, lo que yo llamo valor GR, coincidan en la misma columna. Veis que todos aquí tienen el 1 verde, y aquí tienen todas el 2 verde, y el 3 verde, y el 4 verde, y como que ya no hay más letras, pues aquí solo salen el 5, el 5, el 6, el 6. Bueno, el valor gemátrico está están en las columnas, ¿no? El valor gemátrico reducido coincide en las columnas. Esa ha sido la estrategia de colocación de esta tabla, ¿no? Vemos un poquito lo que lleva la tabla y vemos que en azul está la posición en el alefato de cada una de las letras. Igual que nosotros tenemos en nuestro alfabeto, tenemos la primera letra es la A y la última la Z, pues aquí pasa igual. Lo que pasa es que aquí se tiene muy en cuenta el tema del número que ocupa la posición de la letra. Así la Aleph es la primera posición, la Bet es la segunda, la Gimel la tercera y así hasta la 22 que es la letra Taf, ¿vale? El valor G es el valor gemátrico, que es el que te dice la Cábala que utiliza para calcular el valor gemático de una palabra. Lo que hace es sumar el valor gemático de cada letra y a cada palabra le da un valor gemátrico. Una palabra pues puede tener, después de sumar sus letras, yo que sé, vale 32 y ellos asimilan que todas las palabras que sumándose geometría tienen valor 32 tienen realmente una relación entre ellas. Esas son cosas cabalísticas, ¿no? Y el valor gemátrico pues es este que está en negro, ¿no? En la segunda columna, en cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando pasamos al siguiente grupo ya empiezan los valores de las decenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y en el siguiente grupo empiezan las centenas, que son 100, 200, 300 y 400, que vale la letra Taf. Luego siguen 5 letras de las que no he hablado todavía, ni voy a hablar, que son 5 letras que le llaman sofit, porque son letras que pertenecen a este mismo grupo. Lo que pasa que cuando se escriben al final de palabra cambian un poco la forma, varían un poco la forma. Y en esas letras pues se colocarían los valores 500, 600, 700, 800 y 900. ¿Vale? Y bueno, y el 1000, bueno, el 1000 es la letra Aleph también otra vez, ¿vale? Y no vamos a entrar en más detalle. Una vez conocemos, bueno, todavía no hemos hablado del valor gemátrico reducido, hemos visto que está en verde, pero no hemos dicho cómo se forma. Los valores en verde, pues son el valor gemátrico reducido. Aquí no hay mucho que reducir porque el valor gemátrico reducido coincide tanto con el valor gemátrico general como con la posición. Pero en el siguiente grupo vemos que la posición son 10, 11, 12, y el valor gemátrico son 10, 20, 30, el valor gemátrico reducido se forma quitando los ceros del valor gemátrico. Muy sencillo. Si es un 10, nos quedamos con el 1, si es un 20, nos quedamos con el 2. Lo mismo pasa en el grupo tercero, que tenemos posición 19, 20, 21 y 22, y el valor gemátrico 100, para pasar al valor reducido simplemente le quitamos los 2 ceros, y tenemos el 1. Y el 200 le quitamos 2 ceros y tenemos el 2. Ya sabemos cómo se forma el valor gemátrico reducido. Y de esa misma manera podríamos ahora ir a mirar los 2 códigos que hemos encontrado en el PAL y encontrarlos en esta tabla y ver qué corresponde. La codificación corresponde con esas letras. Así es como se buscan los códigos. Pero vamos a hacer un ejemplo más con la palabra Torah. La palabra Torah es esta que tenemos aquí, en rojo, que empieza por una Taf, luego sigue una Baf, luego una Resh, luego una He.
¿vale? Vemos que si cogemos la TAF, que es esta, y vamos a su tabla, a la tabla, pues vemos que tiene una posición 22, tiene un valor gemático 400 y tiene un valor gemático reducido 4, que es lo mismo que hemos reproducido aquí. Aquí lo que hemos puesto son exactamente los valores que se sacan de la tabla. Así tenemos en azul el código. El código de las posiciones sería 5, 20, 6, 22. El código de la gematría o los valores gemáticos serían 5, 200, 6 y 400. Con esto, si lo sumamos, nos da el valor de la gematría de la palabra Torah, que es 400 más 200 son 600, 6 y 5 son 11, tenemos 611. La Torah tiene un valor gemático de 611. ¿Vale? Simplemente como culturilla, ¿vale? Porque el tema del valor gemático muy escasamente se utiliza por los autores del tarot. Algunas veces se hace, como por ejemplo poner un valor gemático en la boca de un personaje. Por ejemplo, poner el 32 en la boca de un personaje para decir algo. Un número. En una boca lo tuerces y pones un 32 aquí. ¿Esto qué es? Es el valor gemático. Bueno, y luego tenemos el código reducido que nos da el 5264, que es análogo, parecido a lo que hemos encontrado antes en el Baal, en los dos códigos esos que hemos encontrado. ¿Qué pasa? Que utilizamos el valor reducido porque si tuviéramos que dibujar 200 rayitas o 400 rayitas, pues la codificación sería inviable. Vamos a ponernos en la situación en que un autor quiere representar la palabra Torah y quiere hacerlo a base de rayitas, porque como hemos dicho que las rayitas se contienen en el código. Quiere hacerlo a base de rayitas. Pues, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escoger primero un sistema de codificación. Tiene que escoger el sistema azul de la posición, que se puede utilizar. El de la gematría, que no se puede utilizar, porque no es viable. Por ejemplo, el primero se puede utilizar ¿por qué? Porque 22 rayas son muchas, pero se pueden poner. De hecho, se ponen. Alguna vez se ponen. Pero 400 no. 400 no se pueden poner. Entonces, el 90% de los casos, es una estimación, se utiliza el código reducido. O sea que si yo quiero codificar la palabra Torah, por ejemplo, cojo 4 plantas, a la primera planta, porque puedo utilizar rayitas, pero puedo utilizar hojas de plantas, y puedo utilizar ladrillos, y puedo utilizar bolas. La cosa es que vamos a codificar. Y utilizo, por ejemplo, he cogido las plantas porque hay una carta del loco en una de las barajas que utiliza las plantas para codificar la palabra Torah. Pues cojo una planta con 4 hojas, otra con 6, otra con 2 y otra con 5. Ahí ya he emitido mi código, ¿vale? Y me voy a otro código. Y entonces me meto con otras cosas y voy a codificar pues el resto, ¿no? Y bueno, esa es la forma sencilla de codificación. Codificar es muy sencillo. Simplemente es ver las letras que quieres poner de la palabra que tú quieres, vas a su código reducido y te montas rayitas o te montas hojas o te montas bolitas o te montas ladrillos, lo que quieras. Pero nuestro problema no es ese. Nuestro verdadero problema es el camino inverso. Y no tiene nada que ver el camino inverso con el camino directo. Quiero decir, nosotros, cuando vamos a decodificar, a averiguar una palabra desconocida, partimos de un número. Bueno, un grupo de números. En este caso, supongamos que yo me encuentro en una situación en que me encuentro la palabra, o sea, los números 5264. Vale, digo 5264.
y me pongo a buscar cuántas palabras cumplen ese código. Ya os digo que hay, si no recuerdo mal, 11 palabras en el diccionario Strong que coinciden con la codificación 5264. Y llegar a ellas no se puede hacer de forma manual. Vamos a coger un ejemplo más sencillo. Vamos a coger una palabra que tenga el código 123, por decir algo. Si cogemos un código, nos encontramos un código 123, y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver qué letras tienen el código 1. Como primer paso es ese, ¿no? El código 1 lo tiene la Aleph, aquí lo vemos en la tabla, también lo tiene la Yud y también la tiene la Kuf. Ya tenemos 3 letras posibles para ese primer código. Si vamos al segundo código, que era el 2, hemos dicho que era el 2, lo hacemos así por sencillez, vemos que el 2 tiene la letra Bet, tiene la letra Kaf y tiene la letra Resh. Otras 3. Ya vamos haciendo combinaciones de cuántas van saliendo. Y el tercer número era el 3. Bueno, vamos a ver qué letras coinciden con ese código. Pues tenemos la Gimel, tenemos la Lamed y tenemos la Shin. Otras 3. Haciendo combinaciones de 3 en 3, pues salen un montón, ¿no? No me acuerdo cuánto era, pero salen un montón. Y de todas esas hay que ver si existen. ¿Os imagináis el trabajo que necesita una persona hacer o realizar para llegar a todas las palabras que cumplen con el código? Repito, hay que repasar todo el diccionario. Yo me tiré 2 años revisando códigos a pata. Iba al diccionario a mirar directamente los códigos. Yo encontraba un código numérico de 3 números, de 4 números, los que sean. Iba al diccionario a mirar código. Código y código y código. Cada palabra que coincidía con el código me la apuntaba, lógicamente. Y ahí cogía un grupo y nunca cogía todas las que había, porque era realmente fácil equivocarse. Haciendo ese tipo de trabajo, yo qué sé, pues no sé si fui entre 6 y 10.000 veces, y cojo un margen muy amplio porque realmente creo que son más y no quiero ser exagerado, ni quiero que penséis que estoy alardeando de nada, porque no es alardear, eso es mucho tiempo perdido en mi vida, o sea que no es un alardeo. He ido de 6 a 10.000 veces al diccionario antes de tener mi programa informático. Porque sí, tengo un programa informático. Lo creé yo, tuve que aprender a programar VBA, tanto en Excel como en Access, para crear una tabla con todos los datos del diccionario Strong. De manera que yo ahora, si tengo un código numérico, introduzco el código numérico en mi programa y me salen todas, sin falta, todas las palabras del diccionario hebreo que cumplen con ese código. ¿Vale? Ya no es moco de pavo, o sea, eso es una cantidad de trabajo brutal que me he quitado de encima. De hecho, si no hubiese dado ese paso de preparar ese programa o de implementar ese programa para los códigos, creo que ahora no estaría haciendo esto, porque no habría averiguado realmente la potencia de los códigos del tarot ni a qué nivel están implementadas dentro de las barajas. Así está el tema, ¿vale? Me costó mucho, pero ahora tengo una herramienta muy, muy poderosa que me permite algo que los demás no pueden hacer, que es con un simple código averiguar qué palabras cumplen con ese código. Y vamos otro pasito en este vídeo que quiere ser de presentación de lo que realmente he descubierto y por dónde van las líneas generales de ese descubrimiento. Y vemos aquí que el alefato hebreo tiene 22 letras. También hay 22 arcanos mayores. Este detalle, importante detalle,
no se le escapó a los grandes magos del siglo XVIII, XIX y XX. Pero ellos ya no disponían de las claves del tarot. Entonces se vieron la necesidad imperiosa de asignar letra a cada arcano. Quiere decir que ellos se vieron en la necesidad, como es lógico, de asignar las letras a las cartas. Es decir, esta carta es esta letra. ¿Y cómo lo hicieron? Pues no va a sonar muy bien, pero lo voy a decir tal como lo siento. Lo hicieron de una forma bastante burda y bastante lógica, ¿vale? O sea, puede ser burdo y lógico a la vez. Lo que hicieron es, teniendo en cuenta que las letras hebreas tienen una posición, como hemos visto en su tabla, tienen la posición 1, la posición 2, la posición 3, hasta la posición 22, y que los arcanos mayores están etiquetados con un número, el número 1, el número 2, el número 3, así hasta el 21, que no hasta el 22, porque hay una carta que no tiene número, que es la carta del loco, y ese es el gran problema de todos estos magos, ¿eh? ¿Cómo encajar a la carta del loco? Bueno, como decía, teniendo en cuenta que se pueden aparejar porque los dos tienen números, pues hicieron esto de dos maneras. Ellos aplicaron lo que yo he llamado la secuencialidad paralela. Quiere decir, que utilizaron un modelo secuencial donde carta a carta, letra a letra, las que coincidían con su número, pues se iban aparejando, ¿vale? El modelo secuencial, que yo le llamo. Y vemos aquí que en la parte izquierda, el modelo secuencial, pues por ejemplo, la letra Aleph, que tiene posición 1, le asignan el mago porque el mago tiene número 1. La letra Bet, que tiene posición 2, le asignan la papisa porque la papisa tiene el número 2. Solo por número y posición, número y posición, número y posición. Y así sucesivamente. Otros que veían un problema, lo de tener el loco sin número, utilizaron el modelo secuencial desplazado. ¿Desplazado qué quiere decir? Desplazado un puesto. O sea que si están los dos, el modelo secuencial está así, el modelo desplazado es clac, desplazado un puesto. ¿Por qué? Porque consideraban, de forma acertada por otro lado, esto es un acierto sin saberlo ellos, consideraban que la letra Aleph de posición 1 coincidía con la carta del loco que no tiene número. En este caso he puesto 0, aquí el loco, pero no hay 0, es que no tiene número y lo he puesto así para que sea como más intuitivo entender lo que pasa. Esto, ¿qué trae consigo? El hecho de utilizar el 1 con una carta que no tiene número implica que todas las demás se ven desplazadas. Así, la Bet, que tiene posición 2, se tiene que aparejar con el 1 del mago, la 3, la Gimel, que es la posición 3, se apareja con el 2, el 4 se apareja con el 3, el 5 se apareja con el 4, el 6 se apareja con el 5, y así hasta llegar al final, ¿vale? Y esto es un modelo que yo le he llamado secuencial desplazado. Poco absurdo, ¿verdad? Mantener, si una vez desplazas, cuando tú asignas la Aleph al loco, la teoría secuencial ya es absurda. La primera podía tener, el modelo secuencial sin desplazamiento podía tener su sentido. Eso sí, obligaba a, cuando llegabas a la posición 22 de la letra, a la Taf, asignársela al loco. Pero la mayoría de los magos no veían posible esa asignación, porque realmente es inviable la asignación de la letra Taf al loco. Por eso, por mucho que les pesó, tuvieron que adoptar el modelo secuencial desplazado, ese que se desplaza un puesto, ¿vale? ¿Y quién hizo esto? Bueno, esta fue
la difícil elección de los grandes magos. Por ejemplo, el modelo secuencial normal lo utilizó Eliphas Levi y Pappus, ¿vale? Todos los grandes magos del siglo XVIII, ¿vale? Si me confundo, no me lo tengáis en cuenta. Y utilizaron el modelo secuencial desde el principio, o sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pero como no les cuadraba el mago en la posición 22, y sí les cuadraba en la posición 21, pues dice, bueno, pero vale, lo hacemos secuencial, pero cuando llegue el 21, al 21 le damos el loco. Bueno, eso implicaba que la 22, la letra 22, la iban a asignar a la carta del mundo que tenía el número 21. Bueno, otro absurdo, un absurdo de Eliphas Levi que arrastró Pappus. Pappus también lo hizo. El absurdo este. ¿Quién adoptó el modelo secuencial desplazado? Por ejemplo, Aleister Crowley y Paul Foster Case, ¿vale? Estos son dos autores de barajas, crean sus barajas también. Y adoptaron el modelo secuencial, pero no utilizaron el artilugio porque lógicamente no había artilugio que utilizar, ya que la carta del loco ya se ponía directamente al principio, ¿vale? Aleister Crowley lo hizo con una particularidad, que es que utilizó el modelo secuencial desplazado, pero como veía que había cosas que no le cuadraban, cuatro de las posiciones las cambió. O sea que es un modelo secuencial desplazado con 4 elementos móviles, 4 elementos que cambió de sitio. Paul Foster Case no se complicó lo más mínimo, hizo el modelo secuencial desplazado del tirón sin ningún tipo de cambio, ¿vale? O sea que fijaos los personajes que utilizaron este tipo de modelo. Sin embargo, la realidad del tarot de Marsella es otra. La realidad del tarot de Marsella es que no hay secuencialidad. O sea que la asignación de las letras no se hacen de forma secuencial. Y vemos aquí un ejemplo. Todo esto que hay aquí, yo ya lo he certificado, ¿vale? La TAF, que es posición 22, por ejemplo, se va con el 1 del mago. Fijaos, es que va de la primera a la última. Esto tiene un sentido también filosófico, que ya explicaré en su momento. La Ayin, de posición 16, se va con el 2 de la papisa. O sea, la papisa es el gran ojo. Ayin significa ojo, ¿vale? La posición 16. La Tet, que es la posición 9, se va con la emperatriz. El 3 con el 9. Fijaos, 22, 1, 16, 2, 9, 3. Nada que ver con el tema de la secuencialidad. Y así se hacen todas. Y he querido destacar esta última, la Chadi, posición 18, que va a un número 17 de la estrella, porque, curiosamente, este es uno de los cambios que hizo Crowley. En su teoría secuencial desplazada, uno de los 4 cambios que hizo fue este. Y sin embargo, fue uno de los pocos que por casualidad coincide con esta teoría. Y sin más que contar, yo creo que ya está bien, más de 1 hora de vídeo, creo yo. Sin más que contar, quedamos para el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.